Bueno, segundo bloque. Arrancamos. En estos días empezamos a armar el temario, habíamos empezado a armar el temario y la entrevista para el programa, y las entrevistas que tenemos pensado en el programa, y recorríamos con la producción los temas aparentemente centrales que dicen los medios, que ponen los medios, vieron que los medios tienen cierto poder, en particular, ¿Cierto? sí, O cierto sea, vos poder. cuando te pones, deberías también ver los medios internacionales para ver más o menos, Más o menos. entender la cara. Vos sabés que es un comentario que hablaba ayer con un periodista que había hecho una investigación sobre Ilia. Sí. Entonces, y bueno, te lo hago cortito porque es largo, pero el tema Ilia llega a ser un antiperonista, es Ujú. decir, un Ilia joven fue un activista antiperonista y llegó hasta la violencia, Sí, era sí. dentro de los grupos violentos, cosa que se sabe poco, porque de Ilia se deja la imagen esa del viejito, pero Ujú. Ilia tuvo una participación, y digamos, ¿y sabés dónde estaba Ilia en el año 32? No. Invitado por un amigo de él de Córdoba, porque él cuando se ha ido a vivir se había hecho amigo de un ingeniero que casualmente lo llaman urgente a Alemania para que volviera un amigo que lo necesitaba. Cuando le presenta el amigo, imagínate, que le dice, ¿qué tal eh, Arturo? ¿Cómo estás, Ujú. Arturo? ¿Qué tal? Te presento a mi amigo Adolf. Hitler estuvo en Argentina. O sea, a mí me No, no, habían... no, pero se lo presentó. Ah, en Estaba en Alemania. Alemania cuando Bien. presentaban el plan y lo suben al escenario a Ilia cuando presentaron el plan de gobierno de, De Adolf Hitler. de Adolf Hitler. Bueno, y ahí lo que cuenta Ujú. el mismo Ilia es que ahí se dio cuenta, cuando vio la masa, dice, estaba arriba del escenario y no veía el horizonte de la gente. Habló una hora y pico, 2 horas, tipo los Sí, discursos sí. de Cristina. Hicieron un silencio sepulcral, Sí. dice, y empezaron a hablar, y empezaron a vivarlo después que él se cayó. Dice, ¿cómo vivarlo? Cuando él dice, se desconcentra, empiezan a gritar, muerta a los Sí. judíos, muerta a los judíos. Cuando él se desconcentra y va caminando entre la gente, se dan cuenta que están todos alienados, nadie escuchó el discurso, nadie escuchó nada, solamente estaba enceguecido con esa Ujú. doctrina, algo que habían trabajado de antes, digamos. Eso no lo vio. En eso tiene un altercado, qué sé yo, y alguien que trabajaba en la embajada alemana, en ese momento era secretario del embajador, cuando se retira le grita desde dentro del auto, recuérdeme, yo soy el coronel Juan Domingo Perón, para lo que necesite. Bien, cuando sube Perón al gobierno, obviamente, ve reflejado otra vez la imagen de aquel Hitler que había visto y todo lo que había descubierto de la falta de libertad de prensa y todo lo Pero más allá demás. de que las ideologías se puedan parecer, la mecánica es la misma. Por eso, en el contexto histórico, Ujú. obviamente, él iba a ser Peronista. un antiperonista o un anti aquello que fuese y que se pintara como lo más parecido al nazismo. Aunque Perón era más parecido a Mussolini que a Hitler. Un buen dato de la historia, que no se conoce tanto. Bueno, retomando esto, yo decía que a lo que difunden los medios y lo que algunos amigos míos y algunos allegados me marcaron como temas importantes, y en ningún lugar encontré un programa macroeconómico, fuera más allá de la foto que comentábamos en el primer bloque, de la foto de ayer del ministro trabajando, que para mí estaba viendo, que probablemente también haya estado viendo el partido de Brasil, y No que creo que no esto haya se estado haya, preocupado porque seguramente que sí, eh, y que esta movida lo organiza a ellos después del discurso de la doctora en Honduras, como para darle grandeza. De mi parte, sigo sorprendido cómo el Ministerio de Educación, tanto sea a nivel nacional como provincial, está reducido a oficinas públicas con poco o con escasos objetivos y recursos. Lo cierto es que promediando en el mes de enero, yo lo que estaba viendo es que los sindicalistas, los operadores, los pequeteros y demás vendehumos políticos vuelven de las vacaciones y comenzaremos, calculo que comenzaremos ya no a haber manifestaciones en contra de un gobierno por ejemplo, el dólar a 2,30 o el 60% de inflación, sino por los reclamos salariales. Y a lo que sí estoy esperando, y es una cuestión de días, es que AMSAFE diga por qué empieza el paro mañana. Estoy esperando que su secretaria diga algo, ¿viste? Porque los pobres compañeros educadores que están tan mal pagos. No es así en el caso de SADOP, que lo escuchaba el otro día a Martín. Martín estuvo comentando de todo esto.
fundamentalmente decía que en la provincia, dice, supimos a través de Martín Lucero, que el secretario general de SADOP, que días atrás la ministra de Educación de Santa Fe convocó a la previa de paritarias. Y a mí me sorprendió que aún Santa Fe, AMSAFE, sigo insistiendo, no da testimonio. Según tengo entendido, el ministerio habría abierto la convocatoria previa a un medio, la convocatoria previa, en medio de una incertidumbre, porque no está fijado cuál es el coeficiente de ajuste. Como no está resuelto el tema de la inflación, no del todo, en realidad, y me comentaron de que el ministro de Trabajo, Juan Pucineri, remarcó la ausencia de una pauta inflacionaria aprobada por la ley del presupuesto, por supuesto, que si bien no impide la negociación, lo que le da cierta incertidumbre sobre qué coalícuoto, qué coeficiente van a ser el ajuste salarial. Se puede discutir igual el tema salarial, pero sin esta pauta establecida, realmente se puede iniciar. Más allá de la discusión salarial y paritaria, yo no encontré una sola mención sobre el programa de actividades o alguna propuesta de educación. El otro día, revisando las noticias, obviamente estábamos preparando, me encontré a un buen conocido, tipo que para mí es altamente eficiente, el diputado nacional por Juntos por el Cambio de la fracción de Renovación, Juan Martín Musac, que hizo un pedido de informe sobre cuáles son las estrategias del Ministerio de Educación de la Nación para la reincorporación del alumnado y todo lo demás. Por lo cual, agarré el teléfono, lo llamé y Juan Martín aceptó estar en el programa. Hola Juan Martín, ¿cómo estás? Buen día. Hola María. ¿Cómo has? El país en general y la educación y nuestros chicos en particular, ¿no? Sí. Contanos un poco, contale a la gente un poco qué es lo que estás planteando, cuál fue tu iniciativa. Bueno, la verdad es que lo que estamos convencidos, Mariano, es que la verdadera tragedia educativa que estamos viviendo, que en primer lugar tenemos que, aunque suene fuerte y nos duela, titularlo para dimensionar el estado de situación al que llegamos, esta tragedia educativa se detiene con hechos, no con indignación, no con declaraciones rimbombadas, comunicados de indignación, insisto, selectiva e impostada, porque para que no sea demasiado tarde no basta con eso. Es una realidad que duele, insisto, claro que duele, pero por eso lo peor que podemos hacer es esconderla. Mientras más tiempo pasan los chicos y chicas alejados de la escuela, más chances hay de que no vuelvan. Por eso me parece muy interesante también tus reflexiones, Mariano, y tus palabras, porque lo primero que exigimos es que el ciclo lectivo 2022 empiece con los chicos en las aulas, que no vuelvan a pagar los platos rotos de dejar a la educación como el último orejón del tarro en la visión de la política nacional. Primero la pandemia y el riesgo de contagio, después la vacunación, después la burbuja, después uno entiende además y hay que darle atención a la política salarial y a los reclamos paritarios, pero no siempre a costo de los que no tienen voz, que no pueden expresarse y que han sido marginados, por tanto, ¿no? Porque, como bien dice una especialista en el tema de educación, se los declaró como no esenciales. Sí. Chicos en esta sociedad de administración de la pandemia del COVID fueron no esenciales. Bueno, es momento de cortarlo, Mariano, ¿no? Y sentimos particularmente que lo que tenemos que también trabajar es con todos los niños y niñas que han dejado la escuela, ¿no? Hay estimaciones privadas que lo ubican en 1,5 millones. El gobierno dice en declaraciones radiales, pero levantando el dedo y viendo hacia dónde va el viento, que son 500,000, pero la realidad es que faltan cifras oficiales para que las políticas de circulación sean realmente eficaces. Estamos con los ojos vendados en materia de recirculación educativa y ahí así no hay política eficiente que pueda resolver este drama de los chicos que se han alejado del sistema educativo, ¿no? Juan Martín, ¿vos tenés idea de cuál es el presupuesto del Ministerio de Educación y cómo se aplica? No es una cuestión de presupuesto, te diría, Mariano, porque la verdad es que inclusive lo que venimos insistiendo en la Comisión de Educación es que el presupuesto ha aumentado, pero el problema es que no termina redundando en calidad educativa, ¿no? Okay. Pasamos desde la base de siempre pisotear, ¿no? Si hay 1,5 millones de chicos que dejaron la escuela, padres organizados, docentes organizados,
es porque ahí hay un problema. Si las pruebas PISA nos dicen que estamos mal en matemática y en lengua, no es que son estigmatizantes. Estigmatizante es no tener la posibilidad de comprender, leer textos y así conseguir una salida laboral acorde, ¿no?, a los desafíos del siglo XXI. Eso es estigmatizante. Porque es fácil, insisto, indignarse con declaraciones, darse por aludido porque alguien tiene una comunicación de gestión que pueda ser discriminatoria y demás, yerbas que siempre se usan como para ir no al bosque sino al árbol. La realidad es que el que la sufre en carne propia, porque queda al costado del camino, no necesita que alguien se indigne por él, necesita que le resuelvan los problemas. Esta situación de chicos que quedaron al costado del camino nos interpela, pero para resolver. Por eso nuestro pedido de informe, lo primero que queremos conocer es qué número, porque si no ni siquiera los podemos contar, no sabemos quiénes son, dónde están, si son uniformes en todas las provincias, si algunas tienen más problemas, en qué ciclo lectivo también, si es más profundo en el nivel primario, en el secundario, en el terciario no universitario, maneja generalmente el Ministerio de Educación. No tenemos posibilidades de diseñar herramientas concretas que lo puedan resolver. Pero y además tampoco tenemos alguna referencia de los programas que se crearon, que esto que me decías del presupuesto. Bueno, ahí está también un puente a la igualdad, volver a la escuela, títulos hermosos. No tenemos información del monitoreo y de la asistencia a esas políticas públicas. Vos sabés, Juan, hay que cambiarlas. Juan, vos sabés que la otra vez tuve la posibilidad de estar charlando con Martín Lucero, que es el secretario de SADOP acá, en Santa Fe, y yo lo que le preguntaba a Martín era, a ver, ¿qué propuesta de capacitación hay para los docentes? ¿Cuáles son los talleres que se arman? ¿Qué se le pide al docente para calificarlo, si es para estar al frente de una cátedra o al frente de un curso? ¿Cuáles son los programas? ¿Cómo incentivan? ¿Cómo el docente incentiva a que el estudiante investigue? Viste, ahí el otro día estaba viendo una nota de un amigo que decía que lo mejor que nos había pasado a los de la generación mía, vos sos mucho más chico que yo, pero era que ir a la Biblioteca Argentina, a sentarte a buscar los libros, viste, hacer todas las investigaciones, hacer los apuntes, llegar a tu casa, hacer el resumen y ponerte a estudiar. Que eso realmente, bueno, yo lo que le decía a Martín en ese momento, digo, a ver, ¿cómo lo llevamos al estudiante a todo esto? ¿Qué programas hay? ¿Qué se está haciendo? ¿Cuáles son las pautas? Porque mucho nación, pero la verdad, no sé si vos coincidís conmigo. En realidad, no sé cuánto puede hacer el Ministerio de Educación Nacional cuando cuando toda la educación está en manos de las provincias también, creo que desde la época de Carlos Menem, que se le pasa todo este tema a las provincias, y cómo se puede monitorear lo que hace cada provincia desde la nación. Bueno, voy por parte con las dos apreciaciones que además comparto en gran medida. Respecto del tema de los contenidos, no solamente de los sindicatos, sino de toda la comunidad educativa, ¿no? Bueno, en los 80 el Congreso Pedagógico lo que marcó es una hoja de ruta de qué es lo que debería ser el sistema educativo. Y claramente uno de los temas a tratar era la política salarial, y nosotros entendemos que los docentes tienen que ser, cambiar además en la cultura política de la Argentina y social, y entender que son actores clave en la formación de una sociedad que genere ciudadanos con elementos plenos, con posibilidades de tomar sus propias definiciones, pero que además nos haga crecer económicamente. Claro, ¿no? pero está la educación también. Y no tenemos que callarnos nunca a decir eso, que el docente tiene que ser reconocido y valorado y con plata y con todas las posibilidades, es fundamental. No tenemos que nunca olvidarnos de decir al aire eso, en realidad, Juan, creo. Te coincido completamente, sí. Pero también, Mariano, tiene que tener en agenda toda la comunidad educativa, insisto. Yo creo que la responsabilidad primaria es del Ministerio de Educación y de las autoridades que son electas para llevar adelante la política educativa. Pero también los docentes tienen que tener en agenda la formación de nuestros niños, nuestras niñas. Y más aún, cuando pensamos en los desafíos del siglo XXI, yo te escuchaba, Mariano, y en gran medida la formación que recibimos, con mucho esfuerzo, con gente que se dedicó mucho, también tiene defectos, pero no porque haga las cosas mal, sino porque el mundo cambió.
y tenemos que pensar que lo mejor que podemos hacer para que nuestros niños tengan herramientas y posibilidades de futuro es desarrollar la posibilidad de tener juicio crítico, resolución de problemas, trabajo en equipo, herramientas para manejar la tecnología, que va a ser la base de todos los trabajos del futuro. Bueno, en gran medida sentimos que todo esto está ausente de la discusión educativa y que se limita únicamente a ver cuánto es la política salarial y cuánto no. Y ahí quedamos muy de camino. Y esto es una responsabilidad colectiva que también tiene que involucrar a los gremios desde ya, pero a los padres, a los docentes que se han organizado, a la comunidad educativa en general, pero principalmente en las autoridades que manejan la cartera educativa. Y particularmente con lo de la nación, yo en esto sí tengo una visión diferente, porque siento que centralmente cuando uno toma un tema con liderazgo político y con determinación, los cambios se logran. Fíjate en materia de seguridad a nivel nacional. También podríamos decir que la competencia de seguridad es de las provincias, pero uno ve la determinación política que se llevó adelante durante la gestión de Cambiemos a nivel nacional y uno puede ver que hay una clara política de seguridad con mensajes claros, con coordinación de todas las jurisdicciones, con un rumbo hacia la reducción del delito, con cumplimiento de las normas del juego. Digo, ¿por qué no también pensarlo a nivel nacional? Aparte, se generan los consejos nacionales de educación. Si hay una determinación clara de la política nacional de decir no puede quedar un solo niño afuera, todos los días se les pide explicaciones a los ministros de educación de las provincias. Es que Juan, vos estás para poder abordarlo, ¿no? Juan querido, vos estás hablando de la base, que es el sentido común y la decisión política. Cuando hay decisión política, cualquier tema que vos quieras que toquemos, llámese seguridad, llámese educación, economía, cuando está la decisión política, aparece la solución. Es así de claro. Totalmente. Después la coordinación administrativa, de competencias y funciones, obviamente que es importante en el federalismo, sí, pero se lleva adelante respetando el lugar que le toca a cada uno. Sí. Pero lo que tenemos no es que el gobierno nacional está diciendo a la provincia de Santa Fe o a la de Salta está más fuera de nuestras escuelas. No les dice nada, porque no sabe. Y eso es intolerable. No tener ninguna noción de qué está pasando con los chicos que quedaron afuera del sistema a un mes de comenzar las clases, significa que, por ejemplo, una agenda que también es muy prioritaria, que es recuperar los contenidos, sí, que todos sabemos que estos años no se dieron con los que se quedaron adentro de la escuela, ¿no? Porque se quedaron de manera muy rudimentaria, con clases virtuales en gran medida que no le dan las mismas posibilidades a todos, también tiene que ser parte de nuestra agenda. Pero estamos mucho menos avanzados, estamos mucho más atrás. Y esto es lo que nos preocupa, que ni siquiera está en agenda. De hecho, lo vemos en la convocatoria del presidente extraordinaria. ¿Dónde está la educación? Todas las familias preocupadas por cómo van a comenzar los chicos las escuelas en la provincia de Santa Fe, que nos toca nuestra vivencia más particular, pero en todo el país, y no es parte de la prioridad de la agenda. Sí, lo es. El Consejo de la Magistratura. Claro. ¿Lo viste? Que, bueno, hay un mandato de última de la Corte que tenemos que abordar, pero lo urgente no está por lo importante también, ¿no? Porque tenemos que poner en valor la educación. Y hay 18, 19 perfectos. Uno me diría, bueno, no, concentramos en 2. De esos 19, ¿todos son más prioritarios que la educación? Podemos llegar al consenso de que la educación es esencial y que los chicos tienen que empezar las escuelas y desde ahí poner una hoja de ruta y decir, bueno, los que quedaron afuera, ¿cómo los vamos a buscar? Eso sentimos que esto tiene que tener un rol distinto acá. Tienen que conocer con nombre y apellido cada historia. Si dejó porque tiene dificultades económicas, o porque tiene un problema en su familia, en su núcleo familiar, o porque la logística del transporte ya no le resuelve cómo llegar al establecimiento educativo. No hay factores. ¿Cuándo se hizo el el problema último? es que no lo conocemos, Sí. no lo sabemos. Juan, ¿cuándo se hizo el último censo educativo? ¿Tenés idea? O sea, a ver, si alguna vez se hizo un relevamiento de este tipo, ¿por qué por qué los chicos no llegan al colegio? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué les pasa? ¿Cómo se sienten en el colegio? ¿Hay algún estudio, algún relevamiento? Sí, bueno, hubo siempre hasta el 2019 con más o menos elementos, no como para decir que son fidedignas las estadísticas. De hecho, en nuestro pedido de informe pedimos también la referencia interanual de 2019, 2020 y 2020-2021, porque uno tiene en cuenta que siempre existe un grado de deserción escolar, ¿no? Independientemente de la pandemia. Sí. Lo que tenemos claro es que en este caso se ha agravado exponencialmente. Y eso es lo que queremos conocer, porque tenemos que abordarlo con la especificidad que requiere una gestión educativa en la pandemia y en la pospandemia. Bueno,
lamentablemente, insisto, no tenemos ninguna referencia. Dato oficial no existe, nos hemos cansado de pedirlos, no soy el primer legislador que ha este tema a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación, pero no lo hacía el anterior ministro de Educación Trota, no lo hace verificar ahora. No tenemos referencia de estadísticas. En un medio el otro día dijo que eran alrededor de 500.000. Pero no podemos jugar a tratar de adivinar en esta cuestión que es tan importante. Tenemos que tener estadísticas, y eso es parte de la responsabilidad del Ministerio de Educación de la Nación, que tiene, por tanto, esa razón de ser. Si no tiene nada para hacer en educación, que no exista el Ministerio de Educación. Pero yo no creo en eso. Yo creo que tienen que coordinar la política educativa nacional es terrible y con la determinación de resolver los problemas. Es terrible lo que acaba de decir. Eso no me impresionó. Si acá no hay nada que hacer que el Ministerio de Educación no exista. No, vos sabés que porque a veces yo tengo la sensación que el Ministerio de Educación de la Nación no existe en este momento. Son oficinas del Estado que no sabemos para qué están. Claro. Esa es básicamente. Bueno, pero yo creo ahí que el paradigma es cambiar el rol que tienen. Sí. Porque yo sí creo que tienen una razón de ser para objetiva y de cara a futuro. Pero insisto. Ninguna duda. No, el tema es qué estamos haciendo ahora. Ni hablar. El problema es no la institución en sí misma, insisto, por ahí podemos tener una política educativa extraordinaria, inclusive sin ministerio. Yo en eso siempre quiero remitirme a los hechos. Quiero saber cuál es el relevamiento político de los chicos que dejaron o no la escuela, porque a veces nos quedamos con los títulos rimbombantes y pensamos que, por ejemplo, vamos a tener una mejor política de salud porque exista un rótulo de alguien que tiene la cartera a cargo. Bueno, si crecen exponencialmente las cardiopatías, los problemas vinculados a la hipertensión, al sedentarismo, como nos pasó en la pandemia, bueno, tenemos un problema mucho más profundo. Si tenemos un vacunatorio VIP, yo no quiero un Ministerio de Salud para vacunar a los amigos del poder. Quiero una cartera que se haga cargo de ese problema, sea el Ministerio de Salud, sea la Secretaría de Salud, sea lo que haga falta. Lo mismo pasa en educación. Yo sí creo en que es un tema importante que merece estar sentado en el gabinete del presidente. Pero no para estar sentado ahí al fondo y que cuente, sino para que todos los días rinda cuentas y tenga agenda propia. Y lamentablemente no la tiene. Es indiscutible esto, que tiene que estar y que tiene que tener la prioridad. Esto es indiscutible. Yo creo que educación, salud y economía en este momento son las tres. Que es indiscutible que tiene que tener la prioridad. Seguridad te suma también, Mariano, ¿no? Que estamos viviendo un... Perdón, estamos y sobre todo aquellos que vivimos en Rosario. Los que estamos en Santa Fe, sí. En toda la provincia, lamentablemente. Bueno, Juan, querido, te agradecemos este tiempo. Vamos a seguir charlando en el año con vos y tratar de acompañarte como hemos intentado hacerlo siempre y a darle fuerza a todo al emprendimiento, a todos los emprendimientos tuyos. Dale, nos estaremos viendo. A disposición. Dale, te mando un abrazo, Juan, cuídate. Muchas gracias. Chau. Bueno. Moraleja de todo esto, es decir, que tenemos un ministerio que no sabemos para qué está. Es decir, y vos fíjate que yo estaba escuchando, ¿te acordás que los partidarios de este gobierno, porque quiero tratar de sacar el cliché de kirchnerismo, porque de última sería el fernandismo? Entonces, en tu caso ahora, porque... No, por favor, otro más no. Otro ismo más no. Bueno, no importa. Porque son los Fernández, en definitiva. No, olvídate, no. Otro ismo más no, dale. Otro ismo. En este ismo, lo que más se criticó, si que hubiese pasado en la pandemia si hubiese seguido Macri, me lo dijeron muchos partidarios de ese lado. Le digo, vos tenés la bola de cristal, no sabemos, porque Macri no está, les toca estar a ustedes, ustedes sabrán resolverlo. Y porque no tenía el ministerio. ¿Y para qué querés un ministerio si no haces gestión? Es decir, si vos haces las cosas bien desde una secretaría, ¿no es suficiente? ¿Para qué querés tantos ministerios, tantas cosas? Recordate que esta nación, cuando principio del siglo XX, todos los ministros y ministerios cabían en la Casa Rosada. Después inventaron edificios enormes que eran el ministerio, el de trabajo, el de otro, todos ministerios. Pero ¿tuvimos alguna solución? ¿Fuimos para adelante como consecuencia de eso?
Es más, yo a todo este ministerio y qué sé yo, lo reduciría a un edificio de 40 pisos en Puerto Madero. Sí, En cada piso una oficina. Y se exacto. terminó, pero completo, ¿está bien? Y lo demás hacemos museos y colegios y universidades. En realidad creo que es así. Es decir, yo tuve la oportunidad al JF, CCK. al CCK, donde estaba el correo, y la verdad quedé obnubilado del edificio y de lo que han hecho ahí. Pero digo, qué hermosa universidad podría funcionar acá en lugar Centro de investigaciones, un a montón de ver, cosas. fundaciones que coincidan con los proyectos universitarios de las distintas universidades, fundaciones, ONG que puedan financiar esto, que se puedan dedicar a la investigación, No que estamos, ayuden a los hijos a que fíjate puedan. que cuando nosotros desatendemos la educación de hoy, estamos olvidándonos del futuro. Nos estamos preocupando por la que nos llevamos hoy y nos olvidamos del futuro. Es decir, no estamos trabajando para el futuro. No, para nada. Acá estamos achicaditos en la cuestión de que si Cristina es buena o es mala, estamos achicaditos en el tema de que si el FMI o no el FMI, si compra Acordamos, no dólares, el dólar. acordamos, si el dólar sube o no sube, pero en Que realidad, no es nada distinto como sociedad, no estamos empujando hacia el lugar que debemos empujar. ¿Qué es lo que queremos dentro de 50 años? Es decir, No está esa pregunta. nuestros diputados jóvenes deberían Sí. estar pensando qué quieren para sus nietos. Juan Martín, les aclaro, Juan Martín es abogado, es santafesino, es uno de los pocos, es uno de los muchos buenos que tienen poca voz y tiene 34 años. Juan Martín fue el que llevó adelante, por ejemplo, la ley de etiquetados, en ese momento con el diputado Musac estuvimos en Funes, en la edición nuestra de Funes, estuvimos charlando sobre la ley de etiquetado, en ese momento habíamos hecho una mesa. En realidad estoy hablando de gente joven que viene con otra cabeza. Exacto. Gente y yo joven creo que es necesario que esa otra cabeza estén pensando qué quieren para el futuro de sus hijos, sus nietos. Porque si no, el futuro porque nosotros ya estamos en otra generación. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Nuestros hijos ya están armando su propio futuro, es decir, que ya casi ni nos necesitan. Sí. Digamos, es la generación de nuestros hijos la que tiene que pensar en su futuro. Está bueno esto, siempre, viste, Walter Villegas, para la gente que no sabe, Walter es uno de nuestros columnistas en Funes, que es Scout, dice qué es lo que estamos haciendo nosotros en este momento, cómo estamos transitando nuestra realidad. Y no está la pregunta de qué es lo que yo quiero para mí. Yo por ahí, ya promediando por la edad que tengo en realidad, yo me estoy preguntando, yo empiezo a preguntarme, ¿cómo quiero mi vejez? Claro. Estoy trabajando para esto. Exacto. Y a ver, ¿cómo quiero que mis hijos, o cómo me gustaría ser, qué tipo de abuelo quiero ser, o qué tipo de suegro quiero ser? Y de hecho lo trato de hacer. Entonces, a ver, qué queremos dejarle para los chicos? Y no es una retórica de tarima de dirigente pedorro. Es entender que lo que hacemos hoy repercute en el futuro. Ese es el tema. O sea, no es parte de un discurso de un dirigente pedorro arriba de un banquito en una esquina. No, es la pregunta que nos tenemos que hacer. Vos abuela, vos tía, vos mamá, en realidad, a ver, ¿qué querés? Porque yo siempre quiero que mis hijos se superen. Yo siempre quise que mis hijos sean mejor que yo, en realidad. Yo creo que eso es Simple. Es un perfil de cualquier padre. Bien, pero entonces a esto obedezco. Es un replanteo. Es como dice Walter y como por ahí todos decimos, ¿no? A ver, ¿qué es lo que yo quiero para mí en realidad? Y poder pensar esto. Porque el dólar va a seguir subiendo. A ver, el dólar va a seguir subiendo, la inflación va a seguir estando, la qué sé yo qué va a seguir pasando. ¿Me entendí? Independientemente de esto, en un país donde la economía está dolarizada como la nuestra y sigue estándolo, tenés que ahorrar en dólares, el plazo fijo, qué sé yo. A ver, esto no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es si nos preocupamos por educar a los hijos nuestros. Señores, 9:50 de la mañana. Hacemos un cortecito, damos un respiro y entramos en el último tramo de la recta final, Miguelete.